Bien, hermanos, vamos a Romanos, por favor, capítulo 10. Nos ocupa el estudio de Romanos y hemos pasado, como lo decíamos la semana pasada, por 10 o 9 capítulos del estudio de Romanos y hemos pasado por ahí enseñándonos acerca de lo que es la naturaleza del hombre, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza perdida, muerta del hombre en su condición natural. ¿Se acuerda o no? ¿Sí se acuerda o no? Regresamos al capítulo 1. Mire, yo soy bueno para regresarme y darle un repaso nuevamente desde el capítulo 1, pero los primeros capítulos le enseñan al hombre lo que es a los ojos de un Dios santo, lo que es delante de un Dios santo, no lo que es delante de una Cámara de Diputados y Senadores, lo que es delante no de una Procuraduría de Justicia, lo que es, y encontraremos ahí cuál es el diagnóstico de lo que Dios dice acerca del hombre. Ya lo hemos estado repitiendo, pero no me voy a cansar de decirlo, porque al hombre lo que necesita saber es lo que piensa Dios de él, no lo que piensan sus vecinos, no lo que piensa la demás gente. Hemos de comparecer al juicio de Dios y será Dios juez justo. Él es el que va a juzgar a los hombres. Entonces es delante de Él el que tenemos que dar cuenta. Entonces a los ojos de Dios el hombre está muerto, perdido, sin remedio. Por mucho tiempo he compartido y me gusta mucho la comparación que se hace cuando una persona tiene la necesidad de reconocerse que está en peligro de muerte. Y muchas veces he usado el ejemplo de que mientras el hombre, el ser humano, la mujer, que se sienta que no está en peligro, él no necesita un salvador, ¿verdad que no? Las personas que piensan que no están en peligro de muerte no necesitan un salvador. Pero cuando una persona se reconoce que se está muriendo, que se está ahogando, es entonces cuando va a gritar esa palabra de ayuda, de auxilio, y va a requerir con urgencia que alguien le ayude. Y entonces cuando le sea lanzado un salvavidas, lo va a tomar y no se va a soltar de ese salvavidas. ¿Está de acuerdo conmigo? Mientras una persona anda ahí en un chapoteadero, jugando, remojándose, con agua calentita, pues no va a sentir que está en peligro. Si usted le dice, te voy a aventar un salvavidas, ¿qué va a hacer esa persona? Está medio loco, ¿verdad? ¿Quién necesita un salvavidas? Pero cuando la persona necesita un salvador, entonces la ayuda, la cuerda de salvación, la va a abrazar y no la va a soltar. Por mucho tiempo usé este ejemplo y me gusta mucho la aplicación, pero la verdadera condición del hombre sin Cristo no es que está en peligro de muerte. La verdadera condición del hombre sin Cristo es que está, ¿qué cosa? Muerto, nos dice Efesios 2, muerto en sus delitos y pecados. Muerto. Pero cuando usted le comunica esta verdad al hombre en nuestra sociedad, se resisten y ellos dicen, no. Para la salvación yo decido si la recibo o no la recibo. Y por mucho tiempo se le depositó al hombre sin Cristo, escúchelo bien, al hombre sin Cristo se le depositó el poder de una llave. Y así se lo decíamos literalmente, una llave. Y le decíamos, usted acuérdese que así predicábamos, bueno, no sé si usted se acuerda, usted predicaba hace 30 años, pero así predicábamos, muchas veces decíamos, no, mira, es que solo tienes que recibir a Cristo. ¿Sí se acuerdan? Solo tienes que recibir a Cristo. Ábrele tu corazón a Cristo. ¿Ha oído esa expresión? Ábrele tu corazón. Mira, el corazón tiene solamente una llave y esa llave se abre por dentro. Esa llave tú la tienes. ¿Sí se acuerdan que usted dijo eso? Es lo que escuchamos muchas veces. Tu corazón solo tiene una llave, tú tienes la llave y solo se abre por dentro de tu corazón. Y entonces, mira, la Biblia dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Lo ha escuchado? Sí, claro, porque ese versículo viene en la Biblia, ese versículo está en Apocalipsis.
Y entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo cuando nosotros predicamos de esta manera? Le dejamos al hombre la última decisión de si él decide recibir o no recibir a Cristo. ¿Y eso es bíblico? Eso no es bíblico. Ciertamente, decíamos la semana pasada, hay una soberanía de Dios y hay una responsabilidad del hombre. Pero la salvación depende completamente, 100% de Dios, de su gracia, de su misericordia. Amén. El hombre no puede hacer nada. El hombre es como si usted llegara a un funeral y empezara a tocarle ahí por el vidrio en el ataúd y decirle: ábreme, ábreme, si logras abrirme, voy a darte vida. ¿Usted cree que el muerto que está ahí va a poder abrir por dentro el ataúd? No va a poder hacerlo. Está muerto. Espiritualmente, el hombre, delante de los ojos de Dios, está muerto. Lo que pasa es que nos han enseñado que el hombre no está muerto, que el hombre solamente está debilitado, está afectado. Pues sí es cierto que perdió la imagen y semejanza de Dios y que por el pecado original que se ha heredado a través de las generaciones, como entró la muerte por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron, dice Romanos 5:12. Pero la verdad es que el hombre no está debilitado, no está afectado en sus funciones. El hombre está muerto, no puede reaccionar. Y entonces esa es la naturaleza del hombre, la naturaleza sin Cristo. Y luego nos abarcan los capítulos de la gracia del Señor, y a partir del capítulo 3, 4, 5 vemos la manifestación de la gracia del Señor, el medio de salvación, que es a través de la redención por Cristo, ¿verdad? Y llegamos al capítulo 5 y entonces justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces ya hay un grupo de hombres que a través de la redención y la salvación que Jesucristo da, hemos llegado por su gracia, no por nada bueno que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, por su misericordia, hemos sido atraídos, ¿sí? Fuimos traídos por Dios a Cristo y Cristo nos ha salvado. Y luego dice el Señor Jesús, hablando en el Evangelio de Juan: y yo los resucitaré en el día postrero. Y eso es lo que estamos esperando. Entonces, nos habla de la gracia, de la redención, de la salvación solamente por ese sacrificio sustitutorio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego ya le dije que pasamos 6, 7 y 8 a través de lo que es la importancia, pero además el paso inevitable del nacido de nuevo a través de 6, 7 y 8 de Romanos, que es santificación. Santificación. Sí, con todo lo que trae en su cabeza en la palabra santificación. Y luego pareciera que pasamos por esos 8 capítulos, llegamos a 9, 10 y 11, y pareciera que, como les decía la semana pasada, que habla de cosas de otro asunto, pero está manifestando aquí lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad de Israel. Decíamos que Jesucristo vino, Juan 1, 12, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, y de ese poquito número de gente que le recibió, les dio Dios, les dio Jesús la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Y entonces Jesús, Dios, tiene un trato especial para con Israel. Ese trato especial está en stand-by, está en pausa. Y entonces está tratando ahora con la iglesia, con usted y conmigo. Y Dios va a restaurar, va a restablecer ese trato con Israel, porque es el pueblo elegido. Dios no puede faltar a sus promesas. Decíamos la semana pasada, ninguna de las buenas palabras que el Señor ha hablado van a caer a tierra. Todo se va a cumplir. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo se va a cumplir. Amén.
Y entonces nos encontramos en ese espacio de 9, 10 y 11 de Romanos, y hoy nos ocupa el capítulo 10. Hemos resaltado el gran dolor que ha tenido Pablo por su pueblo. El gran dolor que ha tenido Pablo por su pueblo, por su nación, y de qué manera él sufre, y él se ofrece, incluso dice: si fuera posible que yo mismo muriera por mi nación. Y decíamos la semana pasada, cuánta pasión, cuánta nos hace falta de ese sentir de Pablo por nuestros familiares. Usted y yo tenemos familiares que no han sido salvos. Y de qué manera hemos insistido. Y si bien a veces ellos solamente saben que usted es cristiano, pero no más. Y a lo mejor nosotros no estamos dándole toda la importancia a la salvación de sus familiares, de sus amigos, de sus parientes, de sus hijos, de sus hermanos. Así como Pablo sentía ese dolor por los de su nación, y él no desaprovechaba la oportunidad para hablarles con todo el amor, pero ellos lo veían como un enemigo a Pablo. Y la predicación de Pablo iba dirigida a esas bases que decíamos la semana pasada, que es donde descansaba, o donde descansa todavía hasta hoy, la confianza y la seguridad del pueblo de Israel, que es el ser israelita, el ser descendiente de Abraham en cuanto a su naturaleza física. Para ellos es un gran orgullo el ser judíos israelitas. Y la otra es que ellos se creen que han obedecido la ley, que son guardadores de toda la letra de la ley del Antiguo Testamento. Y no solamente de los 10 mandamientos que usted y yo conocemos, pero de todos los mandamientos que Dios da en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la verdad? Esa ley, esos mandamientos, a través de los cuales Moisés les dijo: el que haga estas cosas vivirá por ellas, el que haga todas estas cosas vivirá por ellas, fueron hechos, fueron dados para que nadie los pudiera cumplir. Nadie puede, solo Cristo ha podido cumplir la ley, la totalidad de la ley. ¿Sí? Dice de Jesús la palabra que Él fue tentado en todo, pero se mantuvo sin pecado, ¿verdad? Se mantuvo sin pecado. Y entonces, pero nadie ha podido cumplir la totalidad de la ley. Por tanto, todo el mundo está bajo condenación, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la condición del hombre sin Cristo. Es trágico, es lamentable, y es un homicidio espiritual, que desde donde debe predicarse la verdad del Evangelio, del verdadero Evangelio de Jesucristo, gran parte de la enseñanza y del evangelismo cristiano en la actualidad proclame el amor y la misericordia de Dios, que son atributos de Dios, pero a costa de abaratar y de bajar el estándar de la santidad perfecta de Dios. Nuevamente, es trágico, lamentable, doloroso ver que iglesias con el nombre de cristianos, evangélicos, bíblicos, y ya puede llamarle la denominación que quiera, bautistas, interdenominacionales o lo que quiera, que se supone que han de predicar y de proclamar el evangelio de la salvación, ahora prediquen solamente un Dios de misericordia y de amor, que sí son atributos de
de Dios, pero que exaltan y resaltan de tal manera el amor de Dios y su misericordia, que se han dado la tarea de eliminar, de quitar, y yo no sé si hasta tachan por ahí todos los versículos de la Biblia que tengan una connotación negativa. La palabra infierno, la palabra pecado, la palabra arrepentimiento, la palabra juicio no se menciona en esas iglesias. Solamente el Dios de amor y de misericordia. ¿A costa de qué? De abaratar, de hacer más ligera la predicación del Evangelio, para que pueda ser bien recibida en los corazones que no quieren cambiar. Vamos a hablar de eso más adelante. Para abaratar un Evangelio de un Dios santo, de una santidad perfecta y de una justicia perfecta. Lo decíamos también la semana pasada, nuestro Dios no ha abaratado el precio de la salvación. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y eso fue en el Antiguo Testamento, y eso es hoy, y lo será mientras el Señor no venga por su iglesia. El precio de la salvación es sangre, y no cualquier sangre, de cualquier macho cabrío, de cualquier oveja, de cualquier cordero, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice el apóstol Pedro. Preparado desde antes de la fundación del mundo, preparado desde antes de la creación, preparado desde antes, el Señor ya estaba preparado para ofrecerse en sacrificio perfecto y santo, y manifestado en los postreros días por amor a usted y por amor a mí. Y hace 2000 años nació en esta tierra ese ser perfecto, Dios hecho hombre, y vivió entre nosotros, se habitó entre nosotros, y dice el apóstol Juan, y vino su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquella luz verdadera venía a este mundo. Pero ¿qué pasó con esa luz verdadera? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando la luz vino a este mundo, los hombres se escondieron de la luz y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran puestas en evidencia. Y ese fenómeno social que describe a la gente de hace 2000 años en ese lugar de la tierra sigue vigente. Y cuando usted, por obediencia a Dios, lleva la luz del Evangelio, no es una luz suya, es una luz que Dios le dio. Dios le alumbró su entendimiento para que usted entendiera, que usted pudiera clamar, pudiera invocar ese precioso nombre, y fue salvo. Ahora usted es llevado a predicar ese mismo mensaje y lleva una luz, y los hombres aman más las tinieblas que la luz. Mejor ya no me digas. A mí me lo han dicho. ¿Sabes qué? Mejor ya no me prediques. Prefiero no saberlo, porque se siente muy feo. Pero hemos de seguir proyectando esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Donde quiera que usted vaya, la luz verdadera del Evangelio de Jesucristo ha de ser llevada. Amén. Aquel pueblo, aquella sociedad ama y defiende que son observadores de toda la ley y que las promesas les fueron dadas a ellos, y ellos siguen todavía esperando a su Mesías, y como lo decíamos, vendrá. Ellos van a recibir a lo que ellos le van a llamar su Mesías, su Salvador. Usted y yo ya sabemos que aquel que se ha recibido por Israel como Mesías no será el Salvador, será el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Para entonces, usted y yo, y todos aquellos llamados de su nombre, lavados en la sangre de Cristo,
y por la gracia de nuestro Señor estaremos ya en su presencia. Cuando el Israel rabínico decidieron no aceptar que ellos podían ser salvos por gracia, ellos decidieron imponer, trataron de establecer su propia justicia a costa de reconocer y aceptar y recibir la justicia de Dios. Y entonces es la misma frase, solo con otras palabras, cuando nos dice el mismo Romanos en los primeros capítulos: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, sí les fue anunciada la verdad, pero no la recibieron y mejor quisieron levantar la mentira. La misma sociedad hoy está haciendo lo mismo. Y ese pueblo de Israel rechazó la luz de Jesucristo. Rechazaron a Jesús y los crucificaron en la cruz. Lo pusieron en la cruz y murió y fue sepultado. Y resucitó al tercer día y se levantó de entre los muertos y apareció a muchos, a más de 500, y luego fue ascendido al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y ahora Él está intercediendo por nosotros hasta que Él venga nuevamente por nosotros conforme a su promesa. El pueblo de Israel encontró tropiezo en Cristo, tropezaron en esa piedra, en esa roca. Esa roca que se llama Jesucristo, que para ellos fue piedra de tropiezo, pero para usted y para mí es una roca de salvación. Esa roca de quien dice la palabra de Dios, que quien tropiece en ella, quien caiga por la piedra, la roca que es Jesucristo, será transformado. Pero sobre quien ella caiga, ¿va a ser qué? Desmenuzado. Desmenuzado. El pueblo de Israel encontró tropiezo en Jesús. La justicia propia inventada por el hombre y caracterizada en ese tiempo por los escribas y los fariseos era y es algo repugnante a los ojos de Dios. ¿Dónde está el escriba y el fariseo en la actualidad? Probablemente no estén ellos ahora en una iglesia cristiana. Probablemente no estén ellos caminando por ahí por las calles, pero probablemente estén resguardados en un medio religioso, pensando que por su justicia propia alcanzarán la salvación, pero eso nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Solo por la sangre de Jesús. Es la única justicia que usted y yo hemos recibido. No tenemos justicia propia. Nosotros no queremos establecer una justicia propia. Nosotros hemos reconocido que no hay justicia, que no hay justo ni aún uno, como lo dice la palabra. En el Nuevo Testamento lo dice. En el Antiguo Testamento no lo dice. Dice la Escritura que Él vio desde los cielos para ver si había un justo, pero no encontró a nadie. No había nadie, ni uno solo se encontró. Y hemos reconocido usted y yo que el único medio de salvación es Jesucristo. Único medio y suficiente medio es Jesús. Jesucristo basta. Jesucristo me basta. Jesucristo es suficiente. No necesito nada más. En la actualidad, muchos siguen tropezando en Cristo. Desde que Él se manifestó en carne, la gente empezó a tropezar en Él.
Los fariseos tropezaron en él porque él no era un hombre supersticioso. Ellos, si lo hubieran encontrado más supersticioso, más ostentoso, que él no se juntara con los pecadores, que él no platicara con las prostitutas, que él le gustara y amara orar en las sinagogas en voz alta, en las esquinas, para ser oído por todos, a lo mejor hubieran dicho: este es como uno de nosotros, vente, le aceptamos entre los paganos. Pero no, encontraron tropiezo en él porque él comía con los pecadores, hablaba con los publicanos, él no ensanchaba sus filacterias ni sanaba, él sanaba en pie de reposo. Y él no respetaba las tradiciones. Por eso los fariseos encontraron tropiezo en él. Los saduceos, ¿se acuerdan de los saduceos? Aquellos que no creen en la resurrección, lo rechazaron a Cristo porque él era demasiado supersticioso. A los ojos de ellos, Jesús era demasiado supersticioso. El saduceo no cree en ángeles, ni en espíritu, ni en la resurrección. Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, lo dice Isaías 53. El Antiguo Testamento nos dice que el pueblo de Israel persiguió y mató a los profetas que hablaron de Jesús que fueron antes de él. ¿Cuánto más iban a hacer con él, que es el Mesías profetizado? ¿Cuánto más? Y hablando Jesús acerca de esto, dice Mateo 11:16, vaya conmigo por favor, y dice Jesús en Mateo 11 acerca de esa generación. Verso 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Que no se le olvide esa frase, por favor, ese versículo. El que tiene oídos para oír, oiga, porque vamos a rescatarla en un rato. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. A Juan el Bautista no le creyeron porque no tenía clase, porque era un hombre que vivía en el desierto, que se alimentaba de langostas y el silvestre. Porque su palabra era demasiado dura y les decía: generación de víboras. Y no comía y no se juntaba con nadie. Pero viene el Hijo del Hombre, que se acerca a los pecadores, que se acerca a las prostitutas, que se acerca a los leprosos y los sana. Y dicen: no, tampoco le vamos a hacer caso porque este es un comedor. O sea, no hay manera de que el Hijo del Hombre, nuestro Señor, encuentre lugar en el corazón del hombre natural, si no es por la obra del Espíritu Santo. Por eso es claro que los judíos, hermanos, levantaron una ofensa en contra de nuestro Señor Jesucristo y hallaron tropiezo en Jesús hasta el día de hoy. Pero si usted pensaba que los judíos están solos en esa ofensiva contraria a la cruz de Cristo, está equivocado. Porque el judío no está solo. El judío no está solo en su ofensa a la cruz. En ese tiempo los griegos esperaban de Jesús un pensamiento profundo, filosófico, lleno de sabiduría, y ellos esperaban sabiduría, lo dice la palabra de Dios.
Por eso, hermano, cuando usted predique el Evangelio, no crea que va a ser aceptado con los brazos abiertos. Usted va a encontrar rechazo, resistencia y enemistad. Y pudiera parecer raro que hoy mismo y aquí entre nosotros haya quienes encuentren tropiezo en Cristo. ¿Usted es alguien que ha encontrado tropiezo en Cristo? ¿Usted ha encontrado tropiezo en Cristo? ¿Qué es lo que no le ha gustado de Cristo? Déjenme, yo se lo voy a decir. Yo se lo voy a decir. Y yo espero que sean los menos. Pero todavía en la actualidad en las iglesias llamadas cristianas, evangélicas, hay quienes encuentran tropiezo en Cristo y roca de caída. ¿En qué tropieza la gente que se reúne en iglesias pseudo cristianas? ¿Con qué tropiezan cuando les predicas a un Cristo Salvador? ¿Con qué tropiezan los que sí quieren ser cristianos, pero les parece que es un evangelio demasiado duro, demasiado estricto, demasiado exagerado? Me han dicho en varias ocasiones y no me han vuelto a invitar a predicarles. Porque predicas demasiado duro, hermano. ¿Habría manera de que prediques más amor? ¿Habría manera de que prediques más suave? Sí, y si quieres te acercas y también te doy una rascadita en el oído, ¿verdad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿En qué encuentran tropiezo? Es en su santidad. Cuando predicas de la santidad del Señor y que ningún pecador tendrá lugar enfrente de los ojos de un Dios santo. Cuando les predicas que necesitas arrepentirte, pero ¿de qué me tengo que arrepentir si yo hasta nací en una cristiana? Soy cristiano de tercera generación. ¿Yo de qué me arrepiento? Soy un buen hombre, soy un buen joven, no le hago mal a nadie, no he matado a nadie. Así como tú predicas, predícale a los presos del sexo, predícale a las prostitutas, predícale. No, pero esa predicación que tú das es demasiado dura. Y la gente en la actualidad tropieza con la santidad de nuestro Señor Jesús. Algunos sí quieren ser cristianos, pero que no les apriete tanto el zapato, hermano. Que no les apriete tanto el zapato. Sí quieren ser cristianos, pero no pueden renunciar a sus placeres sensuales. Sí quieren ser lavados en su sangre y reconocen que lo que están haciendo es ofensivo a los ojos de Dios, pero no quieren dejar de hacerlo. Sí quieren ser lavados de sus pecados, pero como la puerca lavada y como el perro vuelve a su vómito, quieren volver a enlodarse. Sí me gustaría, es que sí me gustaría mucho, pero me parece muy exagerado. Y si quien les esté compartiendo no es de la Iglesia Bíblica de Zacatecas, les va a decir: vente, hombre, te lo dejo más barato. Vente. Si quieres, no, que no sea tan grave, el asunto. Si quieres, le quitamos esto. No, hermano, ¿verdad que no? Porque la santidad del Señor no es negociable. Porque la santidad del Señor no se negocia. Porque Él no va a dejar de ser santo nada más para que le acepte a alguien que no quiere ser lavado y limpiado en la sangre de Cristo. Si quisieran recibir a Cristo, si después de recibirle pudieran continuar en la borrachera, en la lascivia, en el desenfreno. Pero la Escritura dice con toda claridad: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Joven, adulto, viejito que nos acompañas esta mañana, sin santidad nadie verá al Señor. Y ese estándar y ese requisito no es puesto por esta iglesia, es la palabra de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y pregunta:
oye, pues yo creo que sí voy a ir a tu iglesia, pero sí podré de vez en cuando, tú sabes, desbalagarme, ir a darme mi gustito por ahí, no le hago mal a nadie, hombre. Si quieres hasta puerta cerrada para que nadie se entere. Es que tengo unos pecados que son favoritos, los he podido dejar. ¿Cómo ves? ¿Sí me darán chance? ¿Qué les contestas? ¿A poco tengo que abandonar por completo mis hábitos? Las condiciones que tú me propones son demasiado difíciles. Muchos de ellos se quedan tristes, como el joven rico, porque piensan que tienen muchas cosas. Ese joven rico que quería impresionar al santo, impresionar al Hijo de Dios, diciendo que toda justicia la había cumplido desde su juventud. Y cuando los ojos de Jesús se posaron sobre los ojos de ese joven, y dice la palabra de Dios que él le amó. Dice la palabra de Dios que Jesús miró a ese joven con ojos de amor. Con toda seguridad lo vio que era un hombre sincero, porque así había sido enseñado por la religión. Que su confianza estuviera puesta en el cumplimiento de la ley. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Pero Jesús, volteando a verlo, lo vio a los ojos y lo amó. Y le dijo: te falta una cosa, pues. Te falta solo una cosa. Ve y vende todo lo que tienes. Ese pobre hombre, y perdón por la expresión de pobre hombre, tenía muchas posesiones que lo ataban y no estaba dispuesto él a cambiar la salvación de su alma por todas las posesiones. Esta mañana el Señor sigue poniendo sus ojos sobre ti y te mira y te dice: ahí tienes la ley, cúmplela. Pues aquí me han dicho que no se puede cumplir. ¿Cómo quieres que la cumpla? Es que no la puedes cumplir. Deja todo lo que tienes. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Deja que los muertos entierren a su muerto. Y tú ven y sígueme. No, es que me sale muy caro. Y el Señor te ama todavía. Y espera que tú renuncies a todo aquello que ha sido tu confianza hasta el día de hoy. Amén, amén. Y le sigues a Él. Amén. Amén. Pero veo muchas caras tristes porque tienen muchas posesiones todavía. Tengo mucho que hacer. Tengo mucho que escalar. He logrado mucho en estos años y no voy a venir a renunciar a esta hora de mi vida a todo lo que tengo, a todo lo que soy, a mis amistades, a mi familia. Y como el pueblo de Israel anhelaba sentarse a las ollas de carne con sus cebollitas, mucho pueblo que se reúne, mucha iglesia que se reúne, iglesias cristianas, están anhelando todavía cosas de cuando eran esclavos en Egipto. Yo me acuerdo cuando nos sentábamos ahí en el ¿cómo se llama? No sé, en la cantina, en el antro, no encontraba la palabra. En el antro, es que en mi tiempo no eran antros, eran cantina. Y eran para borrachos. ¿Sí o no? Ahora le llaman el antro. Y
se sienta el hombre pseudo cristiano, ya ves el cristiano, acordándose de cuando se sentaba a las ollas de carne con las serpientes, y anhela su corazón, ya salió de Egipto, ya pasó el Mar Rojo, ya está en el desierto, pero todavía su corazón está anhelando cómo se iba y lo que hacía y con quién se juntaba y las fiestas y las desveladas y todo lo que hacía cuando estaba en Egipto. Cuando lo que el Señor quiere es un corazón que le adore por haber sido liberado, porque fuiste sacado de las tinieblas a su luz admirable, porque fuiste trasladado del reino del diablo, de Satanás, al reino de su amado Hijo. Y si Él te salvó, no fue por algo bueno que tú hayas hecho, sino por su pura misericordia. Por su pura misericordia. Y no se compara todo aquello que dejaste por lo que el Señor tiene para ti. En esta vida, en esta vida y en la vida eterna. El hombre rechaza la idea de haber sido salvo solamente por gracia. Al hombre, si le quieres ofender, dile que no sirve para nada. Por supuesto, te va a ofender. Porque el hombre quiere ser el arquitecto de su propio destino. El hombre quiere ser el arquitecto de su propia salvación. Y entonces cuando le dices que es solo por gracia y que es del Señor el tener misericordia y que Él tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia y el que quiere endurecer, endurece, ellos dicen, no, ese Dios no es el Dios ni el que me enseñaron ni el que yo quiero adorar. Yo no quiero que un Dios así reine sobre mí. Yo quiero tomar mis propias decisiones y si he de amarlo, voy a amarlo porque yo decido amarlo. Pues no estás más equivocado porque no estás más equivocado. Porque no hay nada bueno en el hombre que pueda hacerlo, que ame a un Dios santo, que obedezca a un Dios santo, sino es por la pura gracia del Señor Jesús. Solo por gracia, solo por gracia, solo Escritura, solo por Cristo, solo por fe, y solo a Dios la gloria. Para que toda la gloria sea para que le justifica al impío. Algunos otros, y habrá algunos aquí, que encuentran tropiezo en un Cristo que dice que no hay diferencia a los ojos de Dios y nos sentimos superiores a otros. No, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nadie tenga mayor estima de sí mismo, nadie tenga mayor concepto de sí mismo el que deba de tener. Hay un concepto que debe de tener de ti mismo, pero no te creas superior a los demás, no menosprecies a los demás. Es iglesia de Cristo, la misma sangre que salvó a mi hermano es la misma sangre que te salvó a ti. El Salvador que murió en la cruz por mi hermano también murió en la cruz por mí. Es la misma gracia, es la misma sangre que te ha salvado. De modo que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que deba de tener, y encontramos tropiezo en él. Y salimos con la frase, no, pues es que hay niveles. No hay niveles. Y si bien es cierto que puede haber alguien menos favorecido por la gracia de Dios para posesiones en esta tierra, y habrá quienes en la misma iglesia tengan mayores posesiones, pero es para nuestra propia beneficio, es para nuestra propia edificación. Hay una verdad que el Señor dijo cuando se quebró aquel perfume, ¿se acuerdan? De gran precio. Él hizo una profecía y le dijeron, pues para qué se rompe este perfume, nosotros lo hubiéramos vendido y hubiéramos obtenido ahí un buen billete para ayudar a los pobres. Y el Señor dice, no, a los pobres siempre los vas a tener contigo, porque los necesitas. Los pobres están aquí para nuestro provecho. Los pobres estamos en este mundo para nuestro propio provecho, para poder ejercer el amor y la misericordia.
Dios tiene. Sin duda, hermano, la condenación del más vil pecador es segura, porque Dios lo ha establecido. Cuando los libros sean abiertos y no se encuentre el nombre, serán lanzados al lago de fuego, dice Apocalipsis. La condenación del más vil pecador es segura, pero es igualmente segura tu condenación si después de que has oído el plan de salvación lo desprecias y lo resistes y sigues poniéndole pretextos al Evangelio de Jesucristo. Tesalonicenses, que nos leía nuestro hermano hace un rato, dice que Él vendrá con justa retribución. ¿Verdad que sí? Justa retribución para darle a aquellos que rechazaron el Evangelio, para aquellos que renunciaron al Evangelio, que no aceptaron el amor de Cristo, el amor de la verdad, el amor de su palabra. Ardor de fuego, justa retribución. Nunca se te ocurra, hermano, abaratar el Evangelio de Jesucristo. Que nunca se te ocurra decirle al pecador que no le va a costar nada. Que se haga cristiano. Que reconozca a Cristo como Señor y Salvador. O que reconozca a Cristo solamente como Salvador, como en algunas iglesias se predica. Se predica solamente a un Cristo Salvador y el señorío se hace a un lado. Cuando el Señor y Salvador es un término que debe de ir unido, sí, sólidamente unido. Es inseparable. Si Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador. Él no puede ser solamente tu Señor, no puede ser solamente tu Salvador. Queremos que me salve, pero que me deje seguir haciendo lo que yo quiero. No, ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús de la Biblia. Quiero que me salve, que me provea, que me supla, que me sane, pero no quiero que sea mi Señor. Porque ¿qué significa Señor? Si no es dueño. Él es tu Señor y tu Salvador, o no es nada para ti. Vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. Verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un precioso versículo. Un precioso versículo que debe dejar de ser solamente una frase ligera. Parece muy ligera, ¿verdad que sí? Todos lo aprendimos en nuestras primeras semanas o años de cristianos, ¿sí o no? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí. Vamos a ver toda la magnitud, la palabra todo hombre. Ese mensaje de salvación está dirigido a todos los hombres en todo lugar. A todos los hombres en todo lugar. Vayan pues y prediquen el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A toda criatura el mensaje de salvación. Que vayan y prediquen el Evangelio, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque. Invocar implica tener una medida de fe. Invocar no solamente es pronunciar en voz alta, hacer una confesión
pública, hueca, vacía, no es solamente repite la oración del pecador. Estamos escuchando ustedes esto, ¿verdad? No es solamente hacer una oración, se le ha llamado el oracionismo, porque ponen toda su confianza en la oración que hizo. Oiga, ¿y ustedes cristianos? Sí, ya hasta hice la oración. Yo ya hice la oración del pecador. Y ponen su confianza en que hicieron la oración. ¿Ustedes cristianos? Sí, ya me bauticé. Díganme una cosa, hermano. ¿Usted cree que todos los que se han bautizado son salvos por el hecho de haber sido bautizados? No. Cuando invoca, cuando dice aquí la palabra invocar, es poner tu confianza de vida o muerte, ponerla en el lugar donde debe estar. ¿Qué cantidad de fe se necesita para ser salvo? ¿Cuánta cantidad? Si se mide en kilos, ¿cuántos kilos? ¿Cuántas toneladas de fe se necesitan para ser salvo? ¿Cuántas? ¿Tienes idea? He visto, si se pudiera medir en kilos, cantidades enormes de fe, de rodillas arrastrándose hasta un altar de un ídolo. Cantidad de fe. Y puedes decir, esas personas que van de rodillas a través de las piedras y lugares rasposos y sangrando las rodillas, ¿crees que tienen fe? Sí. Claro que tienen fe. Porque el problema no es la cantidad de fe, sino dónde está depositada su fe. ¿Dónde está depositada tu fe? ¿Con cuánta fe te salvó el Señor? No es cuánta fe, es creyendo en Él. Por eso la frase de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo implica una medida de fe, de una calidad de fe. Que todo aquel que invoque, ¿qué? ¿El nombre de quién? ¿De cuál Señor? El Señor de señores, del Rey de reyes, del juez justo, Padre eterno, el príncipe de paz. Aquel que me asombró cuando me lo presentaron. Aquel que me puso a temblar cuando su palabra llegó a mi corazón. Amén, amén. Ese es el nombre que se ha de invocar. ¿Verdad que no es nada más pronunciar? No es solamente hacer sonidos verbales, sino que es que invocar el nombre del Señor será salvo, la certeza será. No es a ver si, no, será salvo. Ahora, pasamos al verso 14, por favor. Ya no me están entreteniendo mucho. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Con cuánto amor usted y yo recordamos a aquel que nos habló estas palabras de salvación. Dios bendiga a los hombres y mujeres obedientes que han llevado este mensaje de salvación. Dios bendiga a aquellos hombres y mujeres que abrieron su boca para hacerme conocer a Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Pero ¿cómo invocarán, dice el verso 14, a aquel en el cual no han creído? Ya vimos entonces que no se trata solamente de hablar, de decir, sino de decir con fe y con entendimiento. Cuando dice la palabra será salvo, da por entendido, se entiende que es una persona que está perdida, se reconoce que está perdida y necesita salvación. Se reconoce que esa persona que invoca el nombre del Señor para ser salvo
sabe que hay alguien que le puede salvar, que tiene el poder para salvarlo. Se reconoce que cuando una persona invoca el nombre del Señor para ser salvo, reconoce que está perdido, que hay un Señor que puede salvarle y que hay un Señor que ha creado un medio por el cual le puede salvar. ¿Verdad que sí? Por implicación, la frase, el verso nos dice todo esto. Pero ¿cómo va a invocar la gente ese precioso nombre? ¿Cómo van a invocar a aquel en el que no han creído? Hay un problema. Sabemos que si ellos invocan este precioso nombre, serán salvos. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo que van a creer si no han oído? Porque la fe viene por el oír. Y ellos no han oído, no han escuchado. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y pareciera como que la responsabilidad del incrédulo en cada una de esas preguntas que acabamos de hacer se va recorriendo más cerca de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y viene y cae aquí sobre usted. Ellos no han invocado porque no han creído, y no han creído porque no han oído, y no han oído porque no hay quien les predique. Ahora díganme una cosa, no hay quien les predique. O los que han de predicar se han quedado callados, o los que han de predicar han decidido guardar silencio y han decidido callarse cuando lo que la gente necesita es escuchar el mensaje de salvación. ¿Verdad? ¿Verdad? De muchos, hermano, estén invocando ese precioso nombre y encuentren la salvación inmediata. No hay una oración eficaz sin fe. Ellos tienen que conocer el amor de Dios. Ellos tienen que conocer del juicio de Dios. Ellos tienen que conocer de una ira santa, de un Dios santo que ha de ser derramada y ha de dejarse caer sobre todos aquellos que no conocieron a Jesucristo. Hay un día en el cual Dios hará caer toda la ira contra aquellos que rechazaron a Jesucristo. Y si ellos han de ser condenados y lanzados al infierno, es tu responsabilidad y la mía que lo hagan, pero no siendo ignorantes del Evangelio. Que caiga sobre ellos la responsabilidad de rechazar a Cristo, pero tu trabajo es tocar la trompeta, como en Ezequiel nos dice, el deber de la atalaya. Nos ha sido dado junto con el mensaje de salvación y junto con la salvación esa preciosa trompeta que hemos de hacer sonar para que la gente escuche el mensaje de salvación. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la atalaya? La atalaya estaba en el pueblo, en una torre alta, y le era dada una trompeta especial que tenía que hacer sonar cuando venía un peligro de un ejército enemigo sobre este pueblo. Y el atalaya tenía que estar despierto, vigilante. No podía quedarse dormido. No tenía que ser negligente. Tenía que conocer, tenía que estar despierto, viendo al horizonte, como usted y yo tenemos que estar viendo al horizonte, a las cosas que están por ocurrir, para poder avisarle a la gente: viene un juicio, viene el día del juicio de Jehová, viene el día de la ira,
hay un Dios santo que está enojado con el hombre, está enemistado por causa del pecado, y el hombre pecador será lanzado al lago de fuego si no se arrepiente de sus pecados. Ellos tienen que oír que hay un día de juicio y has de tocar la trompeta. Ese atalaya, cuando veía venir al enemigo, tocaba la trompeta y el pueblo se preparaba para recibir la amenaza que estaba por llegar. Pero si el atalaya no tocaba la trompeta, la gente no se preparaba y entonces eran muertos por el ejército enemigo. Y si el atalaya tocaba la trompeta, pero aquel no se preparó, entonces ciertamente esa persona moría, pero el atalaya había cumplido su deber de tocar la trompeta. Hay mucha gente allá afuera que necesita a Jesucristo. Y Dios ha establecido que por la locura de la predicación del Evangelio, ellos han de conocer de Jesucristo. Dios tiene todo el poder para hacer llegar ese mensaje de salvación a la gente de mil maneras. A un hombre hasta una burra le habló. Pero Dios ha querido que sea a través de la predicación. ¿Y quiénes han de predicar de la gracia? Aquellos que han sido lavados y salvos por gracia. ¿Quiénes han de predicar de la salvación? Aquellos que han sido salvos. ¿Quiénes han de predicar de un Dios santo, justo? Aquellos que han alcanzado, que han sido llenos de la justicia de Dios. Una justicia imputada, una justicia que no era de nosotros, pero que nos fue dada la justicia de Cristo. Hay muchos que necesitan ser salvos. El Señor todavía tiene mucho pueblo aquí en Guadalupe, aquí en Zacatecas, aquí en México. Muchos de ellos no han invocado ese precioso nombre porque no han creído. Pero hay muchos que no han creído porque no han oído. Y estos pueden ser tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, o tus hijos, o tus familiares. No invocan porque no han creído, porque tú no les has predicado. No invocan porque no han creído, porque no han oído. Y no han creído porque ven tu vida cristiana ligera y mediocre y negligente. Y dicen, para ser como este, mejor nada. Mejor ahí nos vemos. Por supuesto, ellos, si no se arrepienten, serán condenados. Pero tú también, si has aligerado tu vida cristiana y has regresado como la puerca lavada a revolcarse en el cielo, y no tienes una pasión por predicar el Evangelio, serás llamado a cuentas. Bueno, es que dice aquí que ¿cómo van a ir a predicar si no son enviados? ¿Ya ves? ¿Ya ves? No he sido enviado, por eso no predico. ¿Quiénes son los que han sido enviados? Y puedes decirme, bueno, ahí está mi hermano Doria, y hasta oramos por él para que vaya y predique al Medio Oriente. ¿Ves? Por mí no han orado para ir y predicar el Evangelio. Yo no he sido enviado. ¿No has sido enviado? Si no has sido enviado, si tú no has sido enviado a predicar el Evangelio, no vayas. Si no has sido enviado a predicar el Evangelio, no vayas. Perdón. Pero si tú has recibido el mensaje de salvación y que te hizo clamar
que te hizo invocar ese precioso nombre y has recibido la salvación. Y no sientes esa aplastante carga que se cernía sobre Pablo cuando decía: me ha sido impuesta necesidad. Y esa necesidad que aplastaba, que oprimía a Pablo por predicar el Evangelio, no era solamente para Pablo, es para todos aquellos que han recibido el mensaje de salvación. Y si usted lo ha recibido, o dice que lo ha recibido, pero no siente esa necesidad urgente de salir y predicar y de anunciar la luz del Evangelio, entonces usted no vaya. Venga, pero venga, siéntese, porque usted necesita seguir escuchando el mensaje de salvación, porque usted no ha sido salvo. Si no siente la necesidad de predicar el Evangelio, no diga en su corazón: no, es que a mí no se me da. No, es que hay que predique los líderes. Y puede decir hasta más feo: para eso les pago. No vaya, estoy de acuerdo, no vaya, porque quién sabe qué cosas irá a predicar. Mejor no vaya. Pero venga, siéntese, siga leyendo, que es bienvenido, y siga escuchando el mensaje de salvación, porque lo necesita. Usted necesita el mensaje de salvación. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Efectivamente, no se puede predicar si no es enviado. Si usted no es enviado, no vaya. Usted debe sentir que es enviado para poder hacerlo. Usted debe salir a predicar si siente que hay un mensaje que tiene para probarnos. ¿Tienes un mensaje que te ha sido dado? Ve y anúncialo. Hay un pueblo que tiene que escuchar el amor de Dios. ¿Sientes la carga como la sentía Pablo? ¿Te ha sido impuesta necesidad? ¿Y hay de mí si no predico el Evangelio? Entonces ve y hazlo. Y síguelo haciendo. Y síguelo haciendo y predícales a tiempo y fuera de tiempo. Como si la salvación de esa persona, de ese familiar, de esa tía, de ese primo, de ese sobrino, dependiera de ti. Predícale con pasión, predícale con tu vida, predícale la palabra del Evangelio. No le quites ni le pongas, predícale el Evangelio. Y muchas veces, y muchas personas te van a rechazar y no oigan. Pero tu obligación es predicar la palabra. Que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra. Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de Cristo, no tus virtudes, no lo que tú eras antes y ahora eres, no lo que has logrado hacer como si tú lo hubieras hecho, no, es la gracia del Señor sobre mí. Me ha limpiado, me ha salvado, me ha librado, me hizo libre del pecado. Háblales con piedad, háblales con amor. Siente por ellos esa compasión que caracterizó a nuestro Señor Jesús. Predícales con compasión, con paciencia, pero hazlo y no dejes de hacerlo. ¿Cómo predicarán
si no fueren enviados. Hermano, desde el momento en que el Señor te salvó, fuiste investido de poder. Tu tiempo de espera en Jerusalén terminó. Solo a los apóstoles les dieron la orden de no salir hasta que fueran ¿qué? Llenos de investidos con el poder del Espíritu Santo. Pero eso ya fue hace mucho. Y cuando tú fuiste salvo, fuiste lleno del Espíritu Santo. Fuiste lleno de la palabra de verdad. Que no sé cómo hacerlo, pues aprende. Es que no me sé los versículos, pues memorízalos. Es que no sé, ya deja de poner pretextos y predica el Evangelio. El ciego de nacimiento no sabía predicar o a lo mejor tenía miedo de predicar abiertamente a Jesús, pero le dijeron, dinos cómo te salvó. Mira, pues yo solamente sé algunas cosas. Ahí te va, una clase, ¿verdad que les dio una clase de teología? Sabemos que Dios no oía a los pecadores. Sabe que el que me sanó es santo. Pero solamente sé una cosa, que antes era ciego y ahora no. ¿No puedes decir eso? No puedes decir antes estaba perdido, alejado de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo, alejado de la ciudadanía. Pero ahora tengo confianza, tengo esperanza, porque hubo uno que murió en la cruz del Calvario. Amén.